Crónica de la semana. El gobierno quiere que la Corte Interamericana de Derechos Humanos avale la ley que decreta la amnistía para los uniformados que cometieron crímenes atroces contra la población civil entre los años 1980 y 2000. Esa ley es conocida como la Ley Rospigliosi, dado que fue impulsada por Fernando Rospigliosi, el que alguna vez llamó ladrona a Keiko Fujimori y ladrón y asesino a Alberto Fujimori. Hoy, en plena decrepitud moral, Rospigliosi es el cabo del miedo, el sargento pimienta de los asesinos con uniforme. Esa ley infame ha sido aprobada por 16 miembros de la Comisión Permanente, todos integrantes de la coalición corrupta que sostiene al gobierno que gobierna para el crimen organizado. 16 miembros de la Comisión Permanente han decidido que el Perú imite a países que se han marginado del derecho internacional en nombre de una soberanía nacional usada como escudo para la impunidad. Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Nayib Bukele hablan constantemente de soberanía. Es la coartada que usan para hacer lo que les da la gana con sus pueblos y con las leyes. Perú ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1978 y a partir del 21 de enero de 1981 aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que le permite presentar casos y ser juzgado por dicha Corte en caso de violaciones de derechos humanos. Es decir, fueron los militares quienes en 1978 ratificaron la Convención sobre Derechos Humanos y fue Fernando Belaúnde Terry el que aceptó en 1981 la jurisdicción de la Corte Interamericana. Ahora, el Congreso de Lampa, encabezado por Keiko Fujimori y embarrado por los Rospigliosi, los Muñante y la podridumbre de las demás siglas que son furgón de cola de la derecha, ha decidido que el Perú debe retar al sistema al que está adscrito voluntariamente y que en el peor de los casos el Perú debe retirarse de la Corte, como lo proponen los más radicales. Yo recuerdo el papel que jugó la OEA cuando Fujimori fabricó el fraude de los años 2000. Y sé cuántas veces el sistema interamericano de justicia ha prevalecido sobre cortes peruanas prevaricadoras que ampararon el crimen y fomentaron la impunidad. Cuando a una víctima se le cerraban las puertas de la justicia local, una justicia que estuvo en manos de Vladimiro Montesinos y de Rodríguez Medrano durante mucho tiempo, se le abrían las puertas de la justicia interamericana. Y esos fallos eran felizmente vinculantes y restablecían el sentido del derecho. La justicia es garantía de paz y civilización. Y eso es lo que no quiere ni el Congreso que legisla para el crimen, ni el gobierno, que es el personal de servicio del Congreso, y mucho menos la presidenta, que es la mucama del fujimorismo plenipotenciario. En julio del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos demandó al gobierno del Perú que no aplicara la ley de impunidad, esa que decreta la prescripción de los delitos de lesa humanidad perpetrados a partir del año 1980. El gobierno de Keiko Fujimori, oculto detrás de la máscara facial de Dina Boluarte, no aceptó la demanda y entró en pleno desacato. Ahora, envalentonado por el Congreso que se juega sus últimas cartas, el gobierno de la coalición corrupta ensaya otro desafío y nos advierte que el propósito final es retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dejar a los peruanos en manos de los jueces y fiscales
que el Congreso de Lampa pretende colocar después de declarar en reorganización tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público. Mucho cuidado, peruanos. Una presidenta sin escrúpulos, que manda matar y luce su ignorancia donde puede, y un Congreso manejado como organización criminal, quieren dejarnos sin el amparo legal de la Corte de San José. Las organizaciones representantes de las víctimas, en los casos Barrios Altos y La Cantuta, por ejemplo, han acudido nuevamente a la Corte Interamericana para solicitar su intervención urgente. La promulgación de la amnistía afectará directamente a 156 casos con sentencia firme y a más de 600 procesos en curso, vulnerando los derechos a la justicia y a la reparación de miles de víctimas en el país. Los militares y policías del Perú se vieron obligados a librar una guerra que ellos no iniciaron. Fue la guerra que declaró Sendero Luminoso, esa banda de maoístas depravados que querían instaurar una Camboya, Khmer Rouge, en los Andes del Perú. Muchos militares y policías murieron en esa guerra y nuestro homenaje y buen recuerdo es para ellos. Pero hubo uniformados que, siguiendo doctrinas aberrantes, arrasaron con aldeas enteras, como en Vietnam, y civiles inocentes pagaron con su vida el solo hecho de existir, como en Gaza. A esa gente es a la que se le quiere reivindicar con la prescripción, el olvido y aún el reconocimiento social. Eso no es aceptable. No es aceptable que un gobierno ilegitimado por el repudio popular pretenda que el Perú deserte del sistema de justicia interamericano y prepare una comisión que empiece a analizar la restauración de la pena de muerte. No es posible que un gobierno asesino cometa el crimen de convertirnos en un país paria que traicione compromisos adquiridos libremente. Una presidenta acostumbrada a la traición quiere que el país que deshonra se parezca a ella. Digámosle que no, con todas nuestras voces. Muy bien, la portada de nuestro último semanario: prontuario de un presunto violador. El presidente del Congreso está investigado por delito sexual, corrupción, sobornos, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y falsificación. Y aquí está nuestra portada. Retrato de un país contumaz y de un Congreso irremediable. Pero poca gente lo dice, ¿no? La mayor parte de la prensa está ahí susurrando. Es el gerundio favorito de muchísimos. Gustavo Gorriti le ha dicho a la comisión del Congreso que preside Alejandro Muñante que no va a ir. Que no va a ir porque no le reconoce a esa comisión jurisdicción, legitimidad, autoridad moral. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Gustavo Gorriti en ese sentido. ¿Por qué el Congreso habría de citar a un periodista para que hable de por qué dijo tal cosa, quiénes fueron sus fuentes? O sea, ¿qué se ha creído Alejandro Muñante? El fiscal ad hoc, el fiscal ad honorem, ironías del caso. ¿Qué se ha creído? El Robespierre de la derecha. Muñante no es sino una casualidad, un breve azar parido por la derecha para intimidar, asustar y chalequear, por supuesto, a lo peor del sector conservador de este país. Pero Gorriti no le tiene miedo. Y se ha enfrentado y se va a enfrentar. Y los periodistas vamos a estar con Gorriti.
Lo único que le pediría al señor Gustavo Gorriti, a quien considero un gran periodista, es que alguna vez se pronuncie sobre Gaza. Eso completaría su imagen, redondearía su personalidad. Acabaría con el mito falaz, ¿no? Este mito canalla de que es un periodista lleno de intereses, lleno de compromisos, lleno de hipotecas, de toda índole. La señora que va a Palacio, ahora va a viajar con 5 ministros y con una comitiva, desde luego, de apoyo. Viajan a Indonesia, a Corea del Sur, a Japón, como si fuera importante su presencia en esos países para, en fin, llamar a las inversiones, firmar TLCs, convocar a la gente que ve el Perú como una posibilidad de poner fábricas o de intercambio comercial, como si ella pudiera suscitar algún entusiasmo sobre el Perú. Y por supuesto el Congreso del AMPA, que es su socio, le dijo que sí de inmediato. Y el asunto es que el viaje cuesta 465.000 soles. Claro, me dirán, oye, es poca cosa, ¿no? No, es mucho. Es mucho para un país en donde la pobreza merodea el 30%. Y la pobreza extrema está llegando al 6%. No, es mucho, es un insulto. Es un insulto feroz respecto de presupuestos que tienen que ver con asistencia social, ayuda humanitaria, etc. Pregúntenle a la gente, a las mujeres heroicas de las ollas comunes, si 465.000 soles es poca cosa. Y eso es lo que cuesta la frivolidad de esta viajera que nos avergüenza en todas partes. Ahora Japón, Corea del Sur, Indonesia. Y vienen, claro, más destinos. Y vienen más destinos porque descubrió la manera de viajar pomposamente con dineros del Estado.